¿Qué pasa con las personas que hacen pesas, pero no están cuidando su alimentación? Igual van a bajar la grasa y van a subir el músculo. Si yo hago deporte y descuido estos tres, sueño carbo protein. Si yo hago deporte, 20 horas a la semana de deporte como loco, pero no cuido estos tres factores, no voy a generar músculo. Bien, vamos a hablar hoy día con Pamela Vaquerizo de músculo. ¿Por qué el músculo es importante? Porque ahora la tendencia es hacer músculo para estar bien y saludable. Ya. El músculo define qué tantos años y qué tan buenos años vamos a tener al final de la vida. O sea, que el músculo define mi longevidad. Músculo es vida. Literal. Pero es algo que no sabíamos antes. No sabíamos antes. Porque lo que decíamos era, bueno, algún tipo de ejercicio, caminar, ¿no? Yoga, pilates. Ahora te dicen, haz pesas, haz músculo. Eso te va a ayudar a estar mejor en perimenopausia, menopausia, vejez, etcétera. ¿Por qué? Y además, ¿cómo mantenemos el músculo? Que eso tampoco es fácil. Ya, el músculo tiene muchos impactos a nivel salud, muchos impactos a nivel salud. Uno de los que vemos en literal todo el rango de vida, o sea, desde chiquitos hasta grandes, es que la masa muscular es un tejido que influye mucho a nivel hormonal. ¿Ya? Entonces, me define ciertas hormonas, como por ejemplo la facilita, y la que hemos hablado varias veces en otros capítulos, es que el músculo define mucho cómo se va a comportar nuestra insulina, que es una de las hormonas que regula también la grasa. Entonces, ayuda a regular hormonas, ¿ya? Ayuda a mantener todo el sistema hormonal más o menos ordenado. Lo segundo, y esto implica un poco más como que a partir de la segunda juventud, a partir de los 40, 50 años. Segunda juventud, 50 para arriba. Exactamente. Claro. No, a partir de los 40 también, especialmente mujeres, porque el músculo tiene una característica súper loca, ¿ya? Es súper loca, que el músculo define la densidad de tu hueso. Ya, pero y en ese punto yo decía, ¿cómo es que el músculo interviene con el hueso? ¿Porque ayuda al hueso a ser más fuerte o es que hay un tema de sangre que los comunica? Ninguna de las dos, pero vas por ahí. Ajá. Ya, porque en principio lo que se entiende, o la lógica o la forma exageradamente fácil de entenderlo, es que mientras más duro tu músculo, más duro tu hueso, básicamente porque van a ir aumentando la densidad en conjunto, ¿ya? Pero lo que estabas preguntando de cómo va es que sí hay una reacción química. O sea, sí hay sangre, no solamente es No que sangre, el músculo fuerte agarra al hueso. Ajá. Y entonces el hueso tiene de alguna manera más estructura, más fuerza, más cimiento. Estás muy cerca, muy cerca, porque hay y eso ya es a nivel de reacciones químicas. La forma fácil que yo digo es músculo duro, hueso duro, y la vida es sencilla y se acabó, y es la forma fácil de entenderlo. Pero la reacción química que hace que se endurezca o que crezca el músculo activa a los osteocitos, que son las células del hueso, y ayuda a que haya mayor densidad ósea porque activa el proceso de endurecimiento del hueso. O sea, sí, pero no. O sea, sí. O sea, densidad ósea. Ajá. A favor de más músculo. Tal cual. Pero el músculo es el que define la densidad ósea. O sea, si yo tengo entonces, sí, más músculo, más densidad. Efectivamente. Y la forma fácil de poder generar un poco más de densidad ósea es, bueno, generar golpe, o sea, tipo saltar, caminar, levantar peso, para que haya una resistencia, porque esa resistencia que el hueso o ese estrés en el que se encuentra el hueso ayuda a que el hueso se ponga un poco más dura, y eso inevitablemente está ligado al músculo que tiene alrededor. Entonces tú tienes un poco más de masa muscular, entrenas más ese músculo, porque no es simplemente comer y generar músculo, sino tener un músculo fuerte. Ese fortalecimiento del músculo ayuda a que haya un endurecimiento del hueso. Ya, pero ahora, tú puedes entrenar mucho, muy fuerte, y el músculo responde. Ajá. Correcto. Y estamos entendiendo que el hueso, a su vez, responde también en densidad. Pero ¿cómo se mantiene ese músculo? ¿Cómo haces que realmente no dejes de hacer ejercicios y de pronto todo se chorre? Se chorre. A ver, músculo. Primero, y esto por saca, lo hemos visto en capítulos anteriores, así que vuelvan a verlo. El factor más importante para la generación de masa muscular, muy por encima de absolutamente todo lo que creemos, el más importante es dormir.
Dormir. Si una persona no duerme, y eso ya lo conversamos, chequé en el capítulo anterior, está buenazo, el descanso define cuánto músculo tu cuerpo puede regenerar. Duermes poco, no regeneras músculo, chau, masa muscular. Entonces tenemos que dormir por número, o sea, prioridad absoluta para la generación de músculo es dormir. ¿Ya? Bueno. En mujeres el rango, que recién esto ha sido estudiado el 2023, recién. En mujeres el rango de sueño es entre 8 y 10 horas. Menos de 8 horas no es consistente con una buena masa muscular. Promedio 9 horas de dormir para las mujeres. A diferencia de los hombres. Ajá, eso lo vimos la vez pasada. A diferencia de los hombres que con 7 horas ya pueden generar y mantener una buena masa muscular. Promedio 8 era para los hombres. Promedio 8. Más menos 1, promedio 8, más menos 1, promedio 9 en mujeres. Pero sí es crucial. O sea, tengo varios casos en los que varios pacientes que hacen toda la tarea, pero no llegan a dormir. Y empiezan a dormir, es como que, oye, y es como, Dormir era lo que importaba. sí. Pero la comida también es importante. Lógico, la comida es, o sea, Para en orden. producir Sí, músculo. yo siempre Y digo, para mantenerlo, que yo lo que quiero es saber cómo mantener. es que no sirve, pues, porque si nos basamos como locas para generar un montón de músculo, es un poco la idea de la dieta, ¿no? Me saco la mugre para poder entrar en el vestido y de ahí me llega, es lo mismo, o sea, no vas a generar músculo como loco para el verano y de ahí te importa un comino el músculo para el resto del año, no tiene sentido. Entonces, mantener, amo, ¿ya? Entonces, para el músculo son 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre lo digo, todos mis pacientes van a estar escuchando esto y van a decir, lo veo todos los días en consulta. ¿Ya? Lo número 1 es el descanso, que ya lo hablamos. Lo número 2 y 3 son la alimentación, ¿ya? Y el segundo factor, que ese es el segundo más importante, es el horario en el que la persona come su carbohidrato, ¿ya? ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nos han enseñado que los carbos son malos, pero en realidad son súper buenos en la cantidad y en el horario correcto. Pero si nos pasamos más de 16 horas entre un carbo y otro carbo, o sea, por ejemplo, al final del día y al siguiente carbo de mi día siguiente, más de 16 horas, automáticamente voy a perder masa muscular. ¿Ya? Entonces, el horario del carbo es absolutamente Ya, crucial. entonces, las personas que quieren comer puras proteínas porque supuestamente eso ayuda a construir músculo y a que crezca el músculo, tienen que poner un poquito de carbo entre, por lo menos, En esos las horarios, 16 horas. por lo menos, sí. A menos de que estés en un régimen muy específico, que fuera una dieta cetogénica, que ahí sí uso el concepto de dieta, una dieta cetogénica, o ya no se usa, pero una Atkins o algo por el estilo que no se come carbos, ya bacán. Pero en el día a día, Comen carbos de otra forma. otro en muy, muy, muy diferente cantidad. Ujú. Muy diferente cantidad. Pero si quieres generar masa muscular, tienes que comer carbohidratos. Es inevitable, ¿ya? Porque la ausencia de carbohidratos va a evitar que puedas generar músculo. Entonces, de los 4 puntos, el dormir y el carbo, si no lo tienes mapeado, estos van a hacer que pierdas masa muscular. Pierdes por no dormir, pierdes por no comer carbo, ¿ya? Y si quieres le metemos la cherry del carbo, y es que en principio, yo sé que nos han dicho toda la vida que hacer deporte en ayunas es mejor porque quemas más grasa. No funciona. No deberíamos, particularmente mujeres, pero en general no es lo más recomendable, especialmente mujeres, voy a repetirlo, hacer deporte en ayunas. Ajá. Porque si se te pasan más de 12 horas, ahí estoy con tecnicismos y horarios, se te pasan más de 12 horas entre tu carbo de la noche y el ejercicio en ayunas, ya perdiste masa muscular por hacer deporte. Entonces, Y la pérdida de masa muscular es, digamos que una curva que sigue hasta que No, es inmediata. carbohidratos, o dura todo ese día, digamos, ese día ya no recuperas músculo. Es en el momento. Si yo he ido a hacer deporte a las 7 de la mañana, no he comido ningún carbohidrato y mi último carbohidrato anoche fue a las 6 de la tarde y estoy yendo a entrenar de 7 a 8 de la mañana sin ningún carbohidrato de más de 12, 13, 14 horas, por ese entrenamiento, en ese preciso instante, todo el entrenamiento que voy a haber hecho, voy a perder masa muscular. No es que te mantengas en un estado de pérdida de Aunque músculo. hagas pesas a muerte. Más quitas pesas, más todo. pérdida de músculo, porque, y eso es una locura, ¿ya? Porque el carbohidrato es la gasolina del cuerpo. Y la gasolina del cuerpo, considerando que el músculo es una parte muy importante de nuestro cuerpo, o sea, si yo no como carbos, no le estoy alimentando a mi músculo, Claro. pero estoy exigiéndole. Entonces, si yo le empiezo a exigir al músculo sin darle gasolina, ¿de dónde va a sacar gasolina? No hay de dónde. Entonces el cuerpo lo que hace es que usa el músculo, porque para esto químicamente la proteína y el carbohidrato tienen composición muy parecida a nivel de las piecitas del rompecabezas, tienen compuestos muy parecidos. Entonces el cuerpo agarra, rompe la masa muscular, bota lo que no le sirve y convierte la masa muscular en glucosa. ¿Te puedes imaginar? Con lo difícil que es generar masa muscular, porque es bien difícil,
por no comer en el horario correcto el carbohidrato, pierdes masa Y muscular. estamos hablando de comer una fruta, algo Súper sencillo. chill, Tampoco sí. es que tengas Sí. mucho carbohidrato para ir a entrenar. Totalmente, totalmente. Los únicos casos en los que sí nos vamos así en floro con los carbos es la clásica de gente que hace deporte ya largo, tipo maratones o carreras súper largas de 8 horas o qué sé yo. Ahí sí, al día siguiente al día anterior se tiene que comer creo que 7 kilos de arroz. Sí, escucho que para las mujeres, sobre todo, es importante el carbo, pero yo sí me concentraría en que estamos hablando de músculo para mujeres y para hombres, Sí, porque creo que a estas alturas es todo. bueno para todo, para hombres, mujeres y de todas las edades, ¿no? Sí, olvídate, porque el músculo, ya te lo dije al comienzo, el músculo, cuando ya, por ejemplo, una persona tiene 70, 80, 90 años, tu calidad de vida va a definirse por si tú tienes autonomía o no. Ujú. Si puedo ir a visitar a mis amigos, puedo ir a jugar cartas, puedo ir a pasear, puedo ir a visitar a los nietos, puedo hacer mis cosas. Y si tú no tienes músculo, no tienes autonomía, no tienes independencia. Entonces, tu calidad de vida empieza a declinar y eso aplica para hombres y mujeres. Y se puede vivir en, digamos, la vejez con Ajá. muy poquito músculo, porque hay gente que no Por ha hecho ejercicio con supuesto, 40 años. por Eso también es supuesto. una realidad. Pero si esa persona llega a ser longeva, es más probable que sea por un factor súper genético a que sea va a ser la excepción a la regla, no la regla. Porque la regla es que la persona que menos músculo tiene es la persona que va a tener mayor dificultad para regular peso y tú sabes que el exceso de peso a punta de exceso de grasa también tiene un impacto hormonal. Pierdes músculo, ya no puedes salir a caminar solo, ya no puedes No te da manejar, seguridad, claro, necesitas te caes. tener más fuerza. Y si Y te hay, caes y te rompes la cadera. y hay pruebas también a varias personas que ahora se están viendo, justamente por lo que decíamos, de alguna forma es tendencia, ¿no? Pero ves a personas que tienen 70 años sin haber hecho ejercicios Ujú. y a los 71, en fin, por X razón, hicieron Me un encanta. año de pesa, gimnasio, y de pronto se les ve de verdad 10 años menores. Es que tiene un impacto, o sea, el músculo es el tejido anti-aging, ¿ya? Hay varias cosas y creo que hay varias cosas que se pueden trabajar a nivel de anti-aging y músculo te define, míralo por este lado, ¿ya? El músculo te define las hormonas, ¿ya? Particularmente el músculo está ligado, pero así casi bargolla, con la insulina. Y la insulina es una hormona que cuando no está regulada genera inflamación en tu cuerpo. No inflamación de, ay, mi manito está hinchada, mi pie está hinchado, sino inflamación a nivel de tus células, a nivel de tus sistemas, a nivel metabólico, inflamación de adentro. Entonces, si tú tienes más músculo, tienes la hormona, que es buena, pero en exceso puede ser peligrosa, la tienes regulada. Entonces, se te disminuye la inflamación metabólica, te sientes más joven, tu cuerpo está más joven, pero también estás más activo, estás de mejor ánimo. Y regula el peso también. Regula el peso y esta es divertida porque regula el peso en todos los extremos. Ajá. ¿A qué te refieres entonces los extremos? Una persona que tiene exceso de peso y quiere bajar un poco de peso, al final del día, todas las estrategias que hacemos en consulta, al final del día están enfocadas en que pueda generar suficiente masa muscular para que el aumento de masa muscular promueva la disminución de grasa, porque el aumento de músculo disminuye la grasa y la disminución de músculo aumenta la grasa. ¿Ya? Generamos mayor masa muscular para que la persona pueda perder peso. ¿Ok? Regulación hormonal, pérdida de grasa, pérdida de peso, qué sé yo. Pero una persona que tiene bajo peso, ¿ya? De hecho, conocemos personas que tienden a la delgadez súper fuerte Sí. y quieren subir de peso, normalmente no lo logran si no es a partir de músculo. Entonces, tú llegas a un peso que es el que quieres y comienzas a trabajar el músculo o es una tarea que haces a la vez. A la vez. Porque Dieta y músculo que de alguna manera, dieta o en todo caso Estilo de vida. control, estilo de vida y trabajo de músculo. Sí, porque sí, en el sentido de que va a ser prácticamente tortura tratar de regular tu peso. Si tienes exceso de peso o si tienes peso bajo y quieres llegar a un peso cómodo para ti, va a ser tortuoso intentar llegarlo si no estás usando la masa muscular a tu favor. Por eso mucha gente se frustra porque se saca la mugre y se estresa comiendo y perfecto y todo y me dice, pero no avanzo. Y es como que si no enfocamos desde el momento uno la generación de masa muscular, no se va a generar un avance. Pero ¿qué pasa con las personas que hacen pesas
pero no están cuidando su alimentación, igual van a bajar la grasa y van a subir el músculo. Ya, mis 4 puntos. Sueño, carbo, proteína, porque estábamos hablando de comida, las proteínas. Si no llegamos a comer el mínimo de proteínas que necesitamos, es muy complicado. Y aquí el cuarto tema Es muy que complicado subir la masa muscular. claro, pues, porque si yo estoy haciendo deporte, pero no estoy comiendo proteínas, es como que tengo la máquina prendida, pero no le meto insumo. Claro. Entonces, si no le meto insumo, ¿para qué prendo la máquina? Exacto. Ujú. Entonces, yo necesito comida, que son mis carbohidratos, para no perder músculo, mi proteína para generarlo y deporte. Ok. Pero si yo hago deporte y descuido estos 3, sueño, carbo, prote. Si yo hago deporte y deporte y deporte, 20 horas a la semana de deporte como loco, pero no cuido estos 3 factores, no voy a generar músculo. Y hay un montón de gente que le sucede. Es como que, pero entreno 3 horas todas las mañanas, entreno 5 veces por semana, me saco la mugre, entreno como loco. ¿Y ¿Por eso? qué? Y eso tiene que ver con edad, porque me haces acordar a cuando éramos más chicos y claro, teníamos el amigo que era muy, muy delgado, ¿no? Muy flaco. Y de pronto iba al gimnasio y seguía haciendo, pues no sé, sacaba pues un julito, ¿no? Pero no, no echaba cuerpo, digamos. ¿Eso tiene que ver con eso también, con las No comidas, con el sueño, o es un tema de edades? Yo no creo que sea un tema de edad, yo creo que en este caso específico que estás usando es un tema de genética, porque hay gente que tiende mucho a la delgadez, o sea, varias veces he usado a mi esposo de ejemplo, porque él es súper, súper, súper delgado, Ujú. y el ejemplo es, o sea, los pacientes con los que yo trabajo con delgadez que quieren poder subir un poquito de peso, yo los trabajo exactamente igual que como mi esposo trabaja su propio cuerpo, que es generación de masa muscular. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque justo hablábamos, ¿no? Era como que, pucha, estoy generando mucho más masa muscular, estoy entrenando un poco más, estoy cuidándome mejor. Y me recordaba, o sea, me contaba él de cuando era chico, porque él era, cuando era en el colegio, era extra delgado, A mi ¿no? hermano le pasaba lo mismo. Sí, es bien fuerte y bueno, ni hablemos del bullying, pero bueno, porque por todo bullying, el colegio es intenso. Pero lo que vemos ahora en diferencia es, claro, él hacía una barbaridad de deporte de chico, pero no necesariamente tenía un acompañamiento nutricional preciso que lograra que pudiera generar más masa muscular. Entonces yo no creo que sea edad per se, es un tema de el tipo de alimentación, el tipo de deporte, enfoque en el descanso, no en el descanso, una cosa por el estilo. Pero en mujeres en la perimenopausia y menopausia sí afecta. Entonces sí hay algunos factores que tienen que ver con edad o con Cambio hormonal, ciertos exacto. cambios hormonales. Sí. Entonces, para hacer músculo, Ajá. hagamos un resumen ejecutivo. Para hacer músculo, los 4 puntos. Sí. El sueño, Ajá. la proteína, el Ujú. carbohidrato y el ejercicio. Sí, yo pongo en prioridad el carbo antes que la proteína, pero tal cual lo que has dicho. Sí, ya yo me he desordenado, pero Pero sí, esos ok. 4. Entonces, sueño, carbo, proteína y Deporte. ejercicio. Sí. Si No, tienes eso, tienes músculo asegurado y salud ajá, para tus huesos. tal cual. Única excepción a la regla es que de repente tengas una condición de salud como la prediabetes, diabetes o resistencia a la insulina que hemos hablado en varios capítulos, que hace que sea más difícil la regulación de músculo. Entonces, Pero si sí. tienes una de esas condiciones, ¿cuánto tiempo puedes darle a estos hábitos que digamos que serían los normales para saber que no están funcionando correcto y que, bueno, necesitan una ayuda o alguna persona que con sus análisis y con sus números pueda ayudarlos a lograrlo? Yo diría que máximo unos 3 meses. Ok. Por máximo, porque ya si pasas los 3 meses de esforzarte un montón y no logras cambios, el factor frustración es muy fuerte. Una cosa que no me has respondido muy claramente, mantenerlo. Si cumples todo esto, Lo mantienes. La misma fórmula para lograrlo, para generarlo, con la misma fórmula lo mantienes. ya, pero entonces eso es estilo de vida. Lógico. Es que después de llegar a ese lugar donde te sientes cómodo, tienes que mantener un estilo de vida que es justamente nuestro próximo capítulo. Estilo de vida corazón. Sí, Ok. pero sí se logra, sí se logra. O sea, la misma matemática que usamos para subirlo es la misma matemática que usamos para mantenerlo. O sea, sí, 100%. Pero siendo rigurosos, Sí. siendo, en todo caso, constantes. Constante más que riguroso. Me gusta más la palabra constancia De que acuerdo. rigurosidad. Porque ese es estilo de vida, es constancia más que muy, muy, muy fregado. Pero sí.